Y tal cual lo decíamos al principio del programa, cerca de las 5 de la tarde está convocado este final del cuarto intermedio que se dictó hoy a la mañana y que de alguna forma va a significar que se retome el debate ya por otra vía de reforma, pero por una reforma más al fin y que tiene que ver con lo tributario. No va a ser el mismo proyecto que se debata el que de alguna forma se presentó en sociedad y el que llega al recinto, porque hubo una serie de reformas que tuvieron que ver también con la negociación legislativa, con que llegue ese texto al recinto significó ciertas concesiones y cierta parte de lo que se conoce como la negociación dentro del ámbito legislativo y que tiene que ver justamente con algunas definiciones o con perder o dejar de lado algunas cuestiones que para el proyecto principal eran menores, al menos para los autores, pero que no significaban tocar quizás la columna vertebral de este proyecto de reforma tributaria que se estima será aprobado en el transcurso de las próximas horas. Pero como lo dijo Mario, estamos en presencia también de una especialista en el tema, María Babelini, quien ya ha venido en anteriores ocasiones a explicarnos, a dar claridad sobre ciertos temas económicos y le damos la bienvenida. Buenas tardes, María, Hola, ¿cómo va? gracias Bienvenida a ustedes nuevamente. por invitarme. Bueno, ¿qué podemos esperar o qué debemos esperar de este debate de la reforma tributaria que se va a poner en marcha esta tarde? Bueno, primero y principal, la reforma viene a ser este proyecto un eslabón más del gran paquete de reformas, ¿no? La primera fue la que se aprobó hoy a la madrugada, madrugada mañana a las 7 de la mañana, donde tiene como eje el monto de financiación de lo que fue el pacto fiscal a través de la nación en conjunto con las provincias. Esa es la raíz de todo, el pacto fiscal es la raíz. El pacto fiscal es la raíz de todo esto. La caja principal es el ANSES, ¿no? De donde salen la mayoría de los recursos, ¿no? Y por eso era tan importante aprobar la reforma previsional, desde un lado, porque se modifica a través de la reforma tributaria viene también a jugar los recursos que acordaron coparticipar o no los gobernadores con la nación. Entonces, en conjunto, tanto la reforma previsional como la reforma tributaria son los lugares donde van a salir los fondos que van a dar un nuevo juego de distribución de la riqueza en nuestro país, una nueva estructura y una nueva estructura impositiva, y quiénes van a empezar a ganar y perder en este país luego de cómo estaba hasta el 2015, que tenía un montón de cosas para modificar, pero lo que uno puede ver claramente a partir de la reforma tributaria y previsional y la laboral, que todavía no se sabe cuándo se va a discutir, es que los principales beneficiados son los grandes grupos económicos en nuestro país, y de las provincias que entraron en ese acuerdo en el pacto fiscal, la mejor posicionada es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que modifica en una de las cuestiones de la reforma tributaria es todo el sistema de coparticipación de un montón de los impuestos. El impuesto a las ganancias, parte iba al ANSES, ahora deja de ir al ANSES y se va a coparticipar completamente a todas las provincias, ¿no? Y para compensar esa pérdida de recursos que va al ANSES, se coparticipa completamente lo que es el impuesto al cheque. Pero por otro lado, en el proyecto de reforma tributaria, se dice que el impuesto al cheque se va a ir eliminando en el transcurso de 5 años. Por lo tanto, ese recurso va a ir desapareciendo de los fondos que van a ANSES. Por lo tanto, y otra cosa es que también al bajar la alícuota del impuesto de las ganancias, también las provincias van a recibir menos coparticipación. Para las grandes corporaciones se baja del 35% al 25%. Esto es para ver cómo a dónde van los recursos y quiénes se están beneficiando, ¿no? Esa reducción del impuesto a las ganancias de un 35% a un 25% para las grandes corporaciones, y que si no invierte sus utilidades sí se le cobra se le agrega una adicional para llegar a ese 35%, nos están diciendo que son los grandes grupos concentrados económicos de la Argentina los que van a salir beneficiados. ¿Por qué? Porque el impuesto a la ganancia es uno de los impuestos más progresivos y directos que tenemos en la Argentina, ¿no? Y que cuando hablamos que supuestamente el objetivo de la reforma tributaria, en primer lugar, es bajar la presión fiscal del país, ¿no? Ese es uno de los claros objetivos. ¿Por qué? Porque
parte del equipo económico de la gestión Cambiemos piensa que bajando los impuestos vamos a generar mayor inversión y eso va a traer mayores puestos de trabajo. No es matemático eso. No es matemático y tampoco está demostrado en el resto del mundo. Nosotros somos uno de los países que a partir del 2003 hasta el 2015 recuperó su presión impositiva y se empezó a acercar a los grandes países que muchos llaman para compararnos en un montón de cosas, como el primer mundo, como lo que debemos imitar, como Dinamarca, por ejemplo, que tiene una presión fiscal del 42%, ¿no? Nosotros en el 2015 logramos un 38%. Entonces, ahora quieren reducirlo a eso, en niveles hasta el 2001 teníamos una presión fiscal del 25% en la Argentina, ¿no? ¿Qué simboliza eso de la presión fiscal? Es cómo el Estado interviene en la distribución del ingreso en la economía. Hay dos instancias de distribución del ingreso. Una es la primaria, que es del mismo proceso productivo, hasta que los trabajadores y el capitalista, y cómo se reparten ese excedente que se genera. Generalmente siempre se lleva más el capitalista que el trabajador. Bueno, entonces lo que hace el Estado es intervenir en ese proceso distributivo a través de políticas públicas. Para implementar políticas públicas tiene que tener recursos y por eso aplica impuestos. Los impuestos nosotros desde la economía los visibilizamos de dos maneras, los impuestos directos y los indirectos. Los directos son los que gravan específicamente a determinadas personas, ¿no? Como es el impuesto de la ganancia, grava la ganancia de tal persona, o el bien personales, grava también al bien personal de tal persona. Uh-huh. Los indirectos son, como también mayormente aplica la reforma tributaria, son los impuestos, por ejemplo, al cigarrillo, a las gaseosas, como ahora se aplicó, sí. Donde el productor de ese bien o servicio, ¿no? Que ahora también está en Netflix y un montón de servicios electrónicos, van a pagar IVA, ¿no? Entonces, el proveedor de ese servicio o ese bien lo traslada a precio. Entonces, ¿quién lo termina pagando? El usuario. El usuario, que generalmente en la mayoría es trabajador. Uh-huh. Entonces, tenemos dos tipos de clasificaciones. Una verdadera reforma lo que tiene que potenciar es esos impuestos directos, donde se grava realmente lo que hay que gravar, ¿no? Y para que no se traslade a alguien que no tiene nada que ver en ese proceso. Y que indirectamente lo termine pagando. Exactamente, para equiparar esa balanza de lo que es la distribución del ingreso. Uh-huh. Y después tenemos los impuestos progresivos, que es el caso del IVA, bienes personales, que en la ley de la reparación histórica del año pasado se votó el desguace de ese impuesto, también un impuesto progresiva. Dentro de ese paquete también estaba la disminución de alícuotas de bienes personales, ¿no? Donde en el presupuesto del año que viene es ínfimo. Entonces eso también se votó el año pasado y quedó con estos grandes eslogans que nos venden, quedó metido ahí adentro. Entonces, esos son los impuestos progresivos, donde a mayor capacidad contributiva de la persona o sociedad se cobra más. Y tenemos los impuestos regresivos, que es al revés. A mayor capacidad contributiva, menos paga, que es el caso del IVA, uh-huh. que existió siempre en Argentina desde el 75. Todos pagamos el mismo IVA. Todos pagamos el mismo IVA, pero a medida que incrementan nuestros ingresos, el porcentaje del IVA incide menos en lo que nosotros pagamos. Entonces, el IVA, la mayoría de las personas que lo pagan son los sectores más vulnerables, claro. ¿no? Entonces, todos esos traslados de recursos y de ingresos, lo que se modifica ahora es que generalmente se empiezan a concentrar más, ¿no? Y que el Estado se corra, al bajar la presión impositiva, es que el Estado se corra de esa distribución del ingreso o esa intención de mejorar la equidad y la justicia social. Entonces, lo que uno puede ver cuando lee la reforma tributaria es eso. Para indicar algunos de indicadores para que tengan en cuenta, en el 2015, por ejemplo, por cada 100 pesos de ganancias que se recaudaba, 119 pesos eran por IVA. Para que tengamos una idea, las ganancias es un impuesto progresivo y el IVA es un impuesto regresivo. En el 2016 esa relación era 140 pesos de IVA, o sea, aumentó, y por cada 100 pesos de ganancias. Entonces, nosotros en estos dos periodos de estos años, nuestra estructura impositiva de la Argentina, que la tenemos que modificar, ¿no? Que es necesaria esta discusión, se hizo mucho más regresiva de lo que era antes, ¿no? No digo que antes no era, sino que se hizo mucho más regresiva. Es un claro retroceso. Entonces, estamos pagando más los que menos tenemos
y pagando menos lo que más tienen, ¿no? Ahora, respecto a lo que mencionabas recién sobre la presión fiscal, Argentina respecto de los países de la región, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, ¿qué nivel de presión fiscal tenía en ese sentido? Para el año 2011, Brasil tenía un 38,3%, Argentina un 38%, Uruguay un 29%, Bolivia un 26%, Chile 24% y Panamá 24%. Argentina y Brasil eran los que más presión fiscal tenían. Exactamente. Y, por ejemplo, para compararlo con el resto del mundo, para el año 2013, Dinamarca tiene un 48%, Francia un 45%, Italia un 42,6%, Alemania un 36%, ¿no? Estábamos por encima de Alemania en esa comparación, pero digamos que para que nosotros Qué loco también... que resulta que cuando por ahí te dicen país del primer mundo, pero cuando vas por esa vía... sí, por ahí lo que la excusa es que altos. nosotros tampoco tenemos servicios como esos países de primer mundo. Pero bueno, para eso es necesario mantener y mejorar, ir mejorando la estructura impositiva y también las reglamentaciones que hacen esos impuestos, ¿no? Digo, la eliminación del impuesto del cheque está bien, porque es un impuesto regresivo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo compensamos? ¿Cómo se compensa esa caja que hoy se tiene? Exactamente, el IVA, ¿cómo lo compensamos si lo eliminamos? ¿Qué está dispuesto a hacer el resto de la sociedad? Porque ya tuvimos una experiencia, digo, de la 125 en la contemporaneidad, que no fue posible. Digo, dentro del pacto fiscal se les propone a las provincias disminuir el impuesto a los ingresos brutos. Para la provincia de Santa Fe, el impuesto a los ingresos brutos representa el 70% de la recaudación. Disminuir eso sería disminuir un golpe muy fuerte. Exactamente, y que va a implicar a los municipios y comunas, porque eso se coparticipa, ¿no? Entonces, como contraparte para compensar la disminución de los ingresos brutos, se le propone al gobierno que aumente el impuesto inmobiliario. Hay varios impuestos inmobiliarios, está el urbano y el rural. Digo, ¿están las condiciones dadas para sustentarnos con el sector rural, para aumentar el impuesto rural con una tasa y volver a valorizar los bienes rurales, digamos, la superficie, la tierra, al valor actual del mercado? Tenemos la experiencia de la 125. ¿Es factible? ¿Están las correlaciones de fuerza para poder hacer eso? Me parece que no. Entonces, por eso es todo muy poco práctico de llevar a la práctica las propuestas del pacto fiscal, y que la reforma tributaria la van a terminar pagando los trabajadores como viene pasando. Y justamente la importancia de la reforma previsional es como a vaciar la caja del ANSES, para que alcance la jubilación para todos tenemos que bajar las jubilaciones, es así. ¿Cuál es el pronóstico en este sentido? ¿Será un debate largo, digamos, ¿pensás que puede llegar a haber un debate tan largo como el de anoche? ¿O me parece que encaminada la reforma previsional y aprobada, digamos, la reforma tributaria puede llegar a ser mucho más breve? En senadores fue muy breve, digamos, hay senadores que no votaron la reforma previsional, pero sí votaron la reforma tributaria, así que es más o menos, digamos, hay que decidirse ahí, porque si está en contra de los jubilados, también está en contra de que les saquen tal cual. Incoherencias ahí. Y el debate en comisión de la reforma tributaria fue muy pobre, digamos, las pequeñas modificaciones que vos decías es, por ejemplo, no cobrarle el IVA al conejo. Digo, eso también... no compensa. Exactamente, no compensa, sobre todo porque una de las partes importantes es la reducción de los aportes patronales que figura en la reforma tributaria, donde para el año que viene va a ser un traslado de 15.000 millones de pesos al sector privado, ¿no? Por ejemplo, y un acumulado al 2025 de 230.000 millones de pesos. ¿Qué significa en castellano básico reducir los aportes patronales? Es que tu patrón, ¿no? En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, a partir de un salario mínimo que va a ser para el 2025 de 12.000 pesos, no va a pagar aportes patronales. A partir de ahí va a pagar. Y va a tener para todos los empresarios o todos los patrones que tengan gente a cargo la misma tasa. Eso justamente porque no todos el sector privado es igual, no todos tienen la misma capacidad ni la misma escala de trabajo, está diferenciada en distintas tasas de aportes patronales para justamente la pequeña y mediana empresa no sea justamente la presión impositiva no sea tan alta y generen más puestos de trabajo, ¿no? Y las grandes corporaciones que pueden y tienen ganancia para pagar, paguen más. Bueno, esa tasa se va a igualar, por lo tanto eso perjudica a la pequeña y mediana empresa,
como también se eliminan todas las cuestiones impositivas, por ejemplo, que favorecían la radicación de empresas en el centro y norte de la provincia de Santa Fe. Todos esos beneficios impositivos que se tenían, ¿no?, se van a dejar de, supuestamente con la reforma tributaria y el pacto fiscal de la mano, se eliminarían, ¿no? Ese es el compromiso de nación y provincia. Y todo eso genera y afecta a las fuentes de trabajo. Seguramente, directamente. Exactamente. Eva, muchísimas gracias por la claridad. María Eva Bellini con nosotros, dialogando sobre, o por lo menos dando algunos puntos más claros de los que teníamos nosotros, sobre algo que se va a empezar a debatir esta tarde y que seguramente se va a aprobar, y que es la continuidad de este ciclo de reformas, por llamarlo de alguna forma, que impulsa el Gobierno Nacional. Hoy a la mañana se aprobó la reforma previsional, esta tarde van por la reforma tributaria, y que de alguna forma a todas luces no resulta tan beneficioso, por lo menos para el común de la población argentina resulta beneficioso, quizás para otros sectores que están un poco lejos de nosotros, o por lo menos de nuestra percepción, y bueno, sobre esto hablábamos hoy.